Hoy, miércoles 19 de agosto, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles 1 denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron 1 denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría 1 denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?». De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Tener trabajo siempre es una bendición, y más en tiempos como este, donde la situación ha provocado tanto desempleo y sigue dejando a tantos con riesgo de perder el suyo. Lo que suele ser más difícil de esta parte de tener trabajo es desempeñarlo en medio de un ambiente laboral llamado tóxico, con un jefe que da un trato desigual a los trabajadores y entre compañeros envidiosos. La escena que Jesús describe en la parábola de hoy podría parecer la de un lugar de trabajo tóxico, con un patrón que no es parejo con todos, con empleados que ganan igual sin haber trabajado, y los que siempre se quejan de todo, los que se sienten abusados, discriminados, como si alguien les hubiera hecho mal de ojo. Pero no, es que ellos tienen el ojo malo, como literalmente dice el texto para referirse a la envidia. Cuando el patrón pregunta: ¿es que va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? ¿Y qué mejor forma de describir a los envidiosos que tener el ojo malo? Miran con coraje que a otros les vaya bien, que los demás sí quieran ser buenos, honestos y esforzados. Distorsionan con ese ojo malo la realidad para atribuirle toda clase de defectos e intenciones falsas a las acciones de los demás. Y aunque lo nieguen, su mayor coraje no es que a ellos no les vaya bien, sino que a los demás no les vaya mal. En esta parábola Jesús combate la mentalidad excluyente de aquellos que no conciben que Dios pueda tener misericordia de extranjeros, de pecadores, que puedan ellos compartir la misma gloria de quienes fueron llamados primero, que se han esforzado más y han permanecido fieles. Esa soberbia y envidia tan sutil que suele tener la gente que presume ser la más buena y religiosa, que en lugar de alegrarse de que más hermanos se sumen al camino de Dios, a estos los ven como rivales,
o los toleran siempre y cuando sigan sintiéndose ellos superiores. Pero desde la perspectiva de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, aun el que llegó al último es bienvenido, y no tiene por qué participar de una gloria menor, ya que nos movemos en el terreno de la gratuidad, no del mérito. Entre los santos tenemos de todas las horas, quienes fueron santificados aún antes de su nacimiento, como es el caso de María o de San Juan Bautista. Otros que respondieron al llamado a muy temprana hora de su vida, como San Luis Gonzaga o Santa Teresita del Niño Jesús. Están quienes ya no eran tan jóvenes cuando el Señor los tocó. Tal es el caso de San Agustín, de San Ignacio de Loyola, que aunque llegaron prácticamente en la mitad de sus vidas a trabajar en la viña del Señor, son unos gigantes en la santidad. Pero tenemos el caso del ladrón crucificado junto a Jesús, quien habiendo sido un delincuente, pero reconociendo a su Salvador en sus últimos minutos de vida, el mismo Jesús lo mandó directo y sin escalas al cielo. Este sí que fue como los obreros que prácticamente llegaron solo a formarse a cobrar su denario. ¿Y qué? Los demás santos, que toda su vida hicieron penitencia, buenas obras, sufrieron persecuciones y hasta el martirio, ¿estarán celosos? Por algo Jesús dijo: les aseguro que hay gran fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierte. Pero no nos quedemos únicamente con la idea de un Dios que paga sin trabajar. La primera lectura de hoy lo presenta como un patrón bastante duro y exigente con aquellos que ha puesto al frente de lo más preciado y se han aprovechado de ello. El capítulo 34 de Ezequiel es una fuerte amenaza contra los malos pastores del pueblo, que se apacientan a sí mismos en lugar de cuidar a las ovejas, a las que solo les han quitado su lana, las tienen enfermas y desnutridas, por su descuido se han dispersado y han sido presa de las fieras. A esos malos pastores les advierte que les quitará sus ovejas y él mismo las apacentará. Un llamado muy serio a obispos, sacerdotes, líderes y padres de familia, que hemos recibido la encomienda de las personas, formarlas, ayudarlas y conducirlas hacia Dios. El Señor nos llama a trabajar, y su ambiente de trabajo no es tóxico, si nos vemos cada quien desde la misericordia y no desde la envidia, y si cada quien asumimos nuestra propia responsabilidad, sabiendo que al que mucho se le da, mucho se le exigirá, y que la recompensa no será en la medida de nuestros méritos, sino de la gracia de Dios. Y siendo así, nos conviene más. Que tengas un día lleno de bendiciones.